Son poco más de 2 años en el que este tema ha sido motivo de discusiones. 2 años en los cuales se han escuchado propuestas muy interesantes, muy importantes, de diversas voces, no solamente de quienes hacemos de la política una actividad diaria, sino de ciudadanos preocupados porque el sistema político mexicano sea eficiente, que responda a la dinámica social y que resuelva los problemas de la gente. Y después de 2 años y medio, lo que se presenta como el consenso, porque todo el mundo aquí ha dicho que nadie se siente satisfecho, que hay muchos temas que quedaron pendientes, pero con esto poquito es suficiente para votar a favor. Y yo creo que no se puede actuar con esa irresponsabilidad, compañeras y compañeros. Hay una infinidad de propuestas que pudieron haber también generado consenso y que sin embargo no se expresan en este dictamen. Es mucho tiempo para tan pocos resultados. Es mucho esfuerzo dedicado a esto para tan poco contenido, para 2, 3 temas que fuera de el darle a los ciudadanos el derecho de participar como candidatos en los procesos electorales, todo lo demás, la verdad es que es morralla. Es una reforma de morralla. Es una reforma que le queda a deber a las necesidades de transformación que tiene nuestro país. Miren, eso de venir a decir que es una reforma que fortalece a los ciudadanos, pues es una mentira. En realidad es una reforma que fortalece al estatus establecido, a los partidos políticos, a las instituciones caducas que hoy tiene nuestra república. Se dice que los ciudadanos podrán presentar iniciativas y para eso tienen que juntar 1.600.000 firmas, que ese es el 2% del actual padrón electoral. Y como si 1.600.000 personas se juntaran de la noche a la mañana, o en una semana, o en 2 semanas. Miren, el Partido Acción Nacional, en su pasado proceso electoral para elegir su candidato o su candidata a la presidencia de la República, participaron entre afiliados y adherentes y simpatizantes menos de 500.000 de personas a nivel nacional, en un proceso que se publicitó y solamente participaron 475.000. Y le pedimos a 1.600.000 ciudadanos que se junten, que pongan su firma para iniciar un proceso de consulta, para poner a consulta una pregunta, un tema. Y después le decimos, ya, ahí está la consulta, y tienes que tener el 40% del padrón electoral para que sea vinculatorio, es decir, para que sea obligatoria. Eso significa 32 millones de votos, 32 millones de votos para una consulta ciudadana. ¿Saben cuántos votaron por nosotros hace 3 años, en el 2009? ¿Cuántos mexicanos votaron para integrar esta legislatura número 61? 34.560.000. Es prácticamente igual. Para hacer vinculatoria una consulta ciudadana, lo mismo que para elegir a diputados. Con una campaña donde hay casi 4.000 millones de pesos invertidos en eso, en promover imágenes, lemas, en toda la propaganda electoral, todo lo que se invierte, y eso se refleja en 34 millones de votos. Y los ciudadanos no van a tener ese dinero para hacer una consulta, para promover eso, y les pedimos 32 millones de votos, la misma cantidad. Es burlarse de ellos, refleja el miedo que se le tiene a los ciudadanos el pedirles estos pisos para poder ejercer una consulta ciudadana. Y si de veras le queremos dar fuerza a los ciudadanos en la vida pública, no es, compañeros del PAN, a través de la reelección de los diputados. Si de veras le queremos dar fuerza a los ciudadanos, es a través de la revocación del mandato. Si alguien salió ladrón, como ahora salió un presidente municipal de Veracruz, ahí del PAN, en esta semana, pues ese señor se tiene que ir en inmediato. No tenemos que esperar 3 años para que se le reelija o no, pues se le revoque el mandato. Si alguien no salió un buen servidor público, un buen representante popular, la gente no se tiene que esperar 3 años a que lo asalten para deshacerse de él. Por eso la revocación de mandato se puede hacer a la mitad de la gestión de cualquiera de estos cargos. Termino,
Presidente, diputado. Para mí, como diputado de mayoría del Distrito Federal y para todos nuestros compañeros de mayoría en el DF, es un compromiso que la Ciudad de México tenga una constitución local propia. Es lamentable que en este dictamen, cuando se refiere al 122, en lugar de pensar en los derechos plenos y soberanos del pueblo del Distrito Federal, no, se habla de la cláusula de gobernabilidad, metiendo otra vez la mano nada más. Si se le trata con respeto a los habitantes de la Ciudad de México, esta Cámara y el Congreso de la Unión ya debería de autorizar la Constitución local para el Distrito Federal, porque de otra manera el DF no es soberano, sigue siendo una población, 8 millones de mexicanos de segunda. Concluya el orador. Y tenemos, concluyo, diputado, tenemos la suficiente autoridad y derechos para tener el mismo trato. Por eso yo les llamo, por estos elementos, compañeras y compañeros, a votar en contra de esta farsa, ya que si ya nos tardamos 2 años y medio para nada o para casi nada, bien podríamos hacer un esfuerzo adicional en esto que queda para presentar una reforma de fondo con un contenido trascendente y que efectivamente marque un sello de un antes y un después. Esta reforma es una reforma patito, es una reforma segundona. Los diputados Jaime Cárdenas, Vidal Llerenas y Laurentzel Castillo quieren formularle una pregunta. Claro que sí, las acepto. Hasta por 2 minutos, diputado Jaime Cárdenas, para formular la pregunta. Gracias, presidente. No va a ser necesario que consuma los 2 minutos. Mi pregunta es pues muy clara, creo. ¿Por qué somos una clase política tan mediocre? ¿Por qué solamente le podemos ofrecer al pueblo de México estos productos legislativos o constitucionales tan mediocres? ¿Qué debemos hacer para superar nuestra mediocridad como clase política y ponernos a la altura de las circunstancias que el pueblo de México demanda? Adelante, diputado. Le agradezco su pregunta, diputado Jaime Cárdenas, y su preocupación, que la compartimos. Yo creo que desde hace muchos años ya, la clase política mexicana le ha dado la espalda a los ciudadanos. Ya solamente se piensa en quienes participamos de la clase política, y yo lo digo también con un sentido autocrítico, porque es muy difícil abstraerse de esa dinámica de todos los días. Me parece que la clase política se ha despegado del pueblo, que no se representan las preocupaciones, los problemas, las aspiraciones. Período tras período, muchas de las leyes que aquí se votan no son para beneficiar al pueblo en general, sino son para beneficiar empresas, industrias, sectores, para convalidar presupuestos que no tienen un impacto en la calidad de vida de los mexicanos, sino se siguen destinando carretadas de millones de pesos cada año a los banqueros a través del FOBAPROA, se siguen autorizando muchas cosas que no son pensando en el beneficio de la gente, sino van dirigidas a grupos que siempre se han beneficiado del país. Porque lamentablemente la clase política mexicana, y aquí yo incluyo casi a todos los partidos políticos, responden hoy a intereses que no son de los ciudadanos. A mí me llamó la atención lo que al inicio de la sesión se aprobó, un dictamen sobre la ley de radio y televisión, que en 15 días pasó de ser iniciativa a ser minuta, Y esta Cámara, en cosa de 1 minuto, pasó de ser Cámara de origen a ser ahora Cámara revisora. Es un mensaje de que, pues, ¿para qué gastamos dinero en el Senado si aquí se puede dictaminar una iniciativa y se puede revisar ya como dictamen? ¿Y a quién obedecía esta iniciativa? En 15 días, sacamos un dictamen para beneficiar a las televisoras de este país, en 15 días. Este Congreso, ¿qué intereses defiende o representa? Está muy lejos del pueblo. ¿Qué se requiere hacer? Se requiere hacer una revolución de las conciencias, creo yo, recuperar valores, recuperar ética. La opinión que la gente tiene de los diputados, que nos califica al nivel de la delincuencia, de los policías, con todo el respeto para la policía, pero evidentemente
no nos tiene confianza. Siendo representantes del pueblo no hay confianza. Y no hay confianza porque se han perdido los valores, se ha perdido la ética en muchos casos, y un pueblo que va perdiendo, y sobre todo una representación política que pierde la ética y pierde los valores, no tiene nada que hacer. Se tendría que ir como en otros países ha ocurrido. Gracias. El diputado Vidal Llerena. Al no encontrarse… Sí, gracias. Sí, acá estoy. Gracias. Gracias, presidente. Dos cosas solamente. Una, ¿por qué cree usted, diputado, que haya interés, cuando se toca el tema de reforma política del DF, solo hay interés por modificar las condiciones en las que se elige a los representantes a la Asamblea, a los diputados a la Asamblea, y no otros temas como resarcir, por ejemplo, los fondos del ramo 33, donde el DF no participa y por lo tanto no recibe recursos, o por ejemplo, pues devolver la facultad a su órgano legislativo de aprobar la deuda? Y la segunda pregunta es, ¿usted cree que a pesar de este esfuerzo que se ha hecho para poner un tope a la cláusula de gobernabilidad, pues con la idea de ganar en la mesa lo que no pueden ganar los partidos en las urnas, ¿quién cree usted que gane la mayoría en la Asamblea Legislativa aún con esta reforma? Gracias. Muchas gracias, diputado Vidal Llerenas. Decía que en el dictamen, cuando se aborda el 122 constitucional, que es la única entidad de la República que tiene un artículo dedicado a su régimen político. Ninguno de los 31 estados del resto del país tiene un artículo donde le dice qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Es expreso cuáles son las facultades del jefe de gobierno en este 122 constitucional, son expresas las facultades de la Asamblea Legislativa que pueden realizar como órgano legislativo, y son expresas las funciones del órgano judicial en el 122 constitucional. Y de pronto vienen propuestas como estas de que la cláusula de gobernabilidad del 8% o la integración de la Comisión de Gobierno que se discute en la Comisión del Distrito Federal para acotar los márgenes de una mayoría. ¿Por qué lo hacen? Yo creo que desde 1997 se ha venido consolidando una izquierda en la Ciudad de México que haya generado una percepción en la cual la oposición al PRD y a las izquierdas en la Ciudad de México la dan ya como una plaza perdida. Y entonces estas visiones de acotar más a los órganos de gobierno de la Ciudad de México desde la oposición son visiones de derrotados. Es decir, ya perdí el DF, pero entonces, pues, que les cueste más trabajo gobernar la ciudad. Son reformas de derrotados, es una visión de derrotados y es una visión de plurinominalistas. Manera de abordar el 122 constitucional. Y con esto le respondo la segunda pregunta. Me parece que es claro que como están ahora las preferencias, todavía no ha iniciado la campaña en el Distrito Federal, pero todo indica que vamos a mantener la mayoría en la Ciudad de México, que seguirá siendo de izquierda, porque así lo han decidido la mayoría de los habitantes de la ciudad. Para formular su pregunta, la diputada Castilla tiene 2 minutos, igual para la respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Una pregunta. ¿Usted considera que con la reforma que se está planteando, en el caso de las candidaturas independientes o candidaturas ciudadanas, podrán provenir del movimiento obrero o del movimiento campesino, o realmente podrá ser más bien un prominente empresario que pueda ser fiel representante, por ejemplo, de la telebancada? Esa es la pregunta. Yo creo que no hay que ir muy lejos para encontrar la respuesta. Hay que ver quién exigió las candidaturas ciudadanas, de dónde vino el reclamo, quién dijo, ya no estoy yo ahí dignamente o seriamente representado por los partidos políticos, y yo creo que llegó la hora de que otras representaciones por fuera de los partidos políticos estén ahí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
¿Quién exigió este tema de las candidaturas ciudadanas? ¿A qué reclamo de la gente estamos respondiendo? ¿En qué colonia? ¿En qué unidad habitacional? ¿En qué municipio? La gente de a pie ya no puede dormir tranquilamente porque pues no se siente representada por su diputado de un partido y entonces está pensando en ser candidata o candidato para la próxima elección. No, el tema de las candidaturas ciudadanas es un tema que viene básicamente de los poderes fácticos, que ya han ido penetrando los partidos políticos, que hoy representan no intereses partidarios, sino intereses de los poderes económicos de este país, y que ahora quieren dar un paso más. ¿Para qué quiero un partido si ya puedo yo y tengo el dinero suficiente para hacer una campaña propiamente? Sin deberle nada a nadie, ni pedirle permiso a nadie, ni andar comprando un lugar en la pluria en algún partido político. Que eso es lo que hacen los poderes fácticos de este país. Entonces, ¿para qué necesito un partido si ya lo podemos hacer ahora a través de ciudadanos? Esto no es, y no va a haber candidatos ciudadanos que ojalá así fuera, sino van a ser candidatos que traen chequera, que tienen recursos y que vienen aquí o van a querer venir a estas cámaras a defender los intereses de las empresas, del gran capital y del capital multinacional. Tiene la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez. ¿Ya? Muchas gracias por su atención.